Traumatismo craneoencefálico. Para comprender el mecanismo del traumatismo craneoencefálico, existen tres conceptos fisiológicos que es importante aclarar: la presión intracraneal, la doctrina de Monroe-Kelly y el flujo sanguíneo cerebral. La presión intracraneal normal es de 10 milímetros de mercurio. Si esta presión aumenta, por ejemplo, a 20 milímetros de mercurio y permanece así durante un tiempo prolongado, esta va a tener un mal pronóstico. Además, si esta presión intracraneal aumenta, si esta presión intracraneal aumenta, esto va a causar una disminución en la perfusión cerebral, lo que va a causar a su vez isquemia. Ahora, la doctrina de Monroe-Kelly nos dice que el volumen del contenido intracraneal debe ser constante. Si este volumen de contenido intracraneal varía, por ejemplo, en el caso de la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo, esto va a causar que la presión intracraneal aumente rápidamente. Y si la presión intracraneal aumenta, ¿qué es lo que va a causar? Isquemia. Ahora, la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo normalmente se desplazan fuera del encéfalo mediante diferentes estructuras. Si este desplazamiento llega a su límite, va a causar una alteración en el volumen del contenido intracraneal, que debe ser constante, causando el aumento de la presión intracraneal. Ahora, el concepto de flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo se mantiene también gracias a la presión arterial media. Si la presión arterial media se altera, por ejemplo, si esta disminuye, va a causar isquemia cerebral. Si la presión arterial media aumenta, va a causar edema. A su vez, la presión arterial media tiene dos tipos de regulación: la regulación por presión, que es en la que los baroreceptores miden la presión arterial media. Si esta presión aumenta a más de 150 milímetros de mercurio, va a causar el edema. También tiene una regulación química que está proporcionada por los cambios de presión parcial del oxígeno y presión parcial del dióxido de carbono. Ahora, la clasificación. La clasificación de acuerdo a la lesión y a la morfología se da de la siguiente manera. De acuerdo al mecanismo del traumatismo craneoencefálico, esta puede ser cerrado o penetrante. El traumatismo cerrado es causado generalmente por alta velocidad o baja velocidad, y el penetrante es causado generalmente por heridas por proyectil u otras heridas penetrantes. La gravedad se divide en leve, moderado y severo, esto de acuerdo a la escala de coma de Glasgow, que es una medida clínica objetiva de lesión cerebral, clasificándose en leve cuando la escala de coma de Glasgow se encuentra entre 13 y 15, este dato está mal, perdón, y el puntaje moderado cuando está entre 9 y 12, y grave cuando el puntaje de la escala de coma de Glasgow está entre 3 y 8. Ahora, en cuanto a la morfología, de acuerdo a la morfología del traumatismo, puede ser una fractura de cráneo o causar lesiones intracraneanas. Si la fractura de cráneo a su vez puede ser una fractura de cráneo de la bóveda o una fractura de cráneo de la base, o sea, de la parte postero inferior del cráneo. A su vez, la fractura de cráneo de la bóveda se divide en lineal versus estrellada, puede ser deprimida o no deprimida, y abierta o cerrada. Y la fractura en la base de cráneo puede ser con o sin fuga de líquido cefalorraquídeo o con y sin parálisis del séptimo par craneal. Ahora, algunos signos característicos de la fractura de base de cráneo que suele ser muy común en los accidentes es la equimosis periorbitaria y la equimosis retroauricular, además de la sinodanquia y otosdanquia. Las lesiones intracraneales pueden ser focales o difusas.
Las focales, que son las más frecuentes, de acuerdo al lugar donde se produce, pueden ser epidurales, subdurales o intracerebrales. Y las difusas ya generalmente son las que tienen concusiones, pueden ser leves o múltiples, o puede tener un daño axonal difuso. Ahora, el tratamiento del traumatismo cráneoencefálico leve. Bueno, al ser un traumatismo cráneoencefálico leve, la mayoría recupera sin mayores complicaciones. Entonces, el actuar primordial que se debe realizar es las revisiones primarias y secundarias. Esta se refiere a qué: verificar la clínica. Algo muy importante es ver si el paciente que está consciente y hablando tiene algún antecedente al momento del impacto, o si tuvo desorientación o pérdida transitoria de conciencia. Evaluar el Glasgow, que comprende la evaluación neurológica, y realizar una tomografía computarizada. En casos, el ATAC se realiza en casos específicos, por ejemplo, en casos de sospecha de fractura de cráneo abierto o hundimiento, en caso de fractura de base de cráneo, en caso de que la persona presente vómitos más de 2 veces, y si es mayor a 65 años, sí es importante evaluar los niveles de alcohol, ya que en algunas personas intoxicadas con alcohol suele confundirse con un TEC leve. La revisión secundaria consiste en una evaluación neurológica también, que es el Glasgow. Ahora, si el paciente está asintomático, despierto, alerta y sin anormalidades neurológicas, este debe pasar a observación por el lapso de horas. Si durante este tiempo de observación no se ha observado ninguna anormalidad, se le puede dar de alta al paciente y decirle que retorne en el lapso de 24 horas para realizarle un control. Es importante que al momento del alta se le dé una información escrita de signos de alarmas al paciente, como signos de alarmas como cefalea, disminución de la conciencia o déficit neurológico focal, que se presenta como hemiparesia. El tratamiento de TEG moderado. En el TEG moderado se hace una evaluación neurológica más exhaustiva, buscando si el paciente se encuentra confuso, somnoliento o con déficit neurológico focal. Se hace además un análisis de sangre y una tomografía axial computarizada en todos los pacientes. Posteriormente se ingresa al hospital, donde se continúa con los exámenes neurológicos y nuevamente una tomografía computarizada. Ahora, la tomografía computarizada se puede realizar al momento de evaluar el alta. Si al momento de dar al alta al paciente este no ha mejorado, que es el caso en que se presenta en un 10% de los pacientes, se continúa con el protocolo de lesión grave. Si el paciente ha mejorado, y esto se observa en el examen neurológico y el TAC realizado, se da el alta y se da el alta al paciente, indicándole que retorne en el lapso de 24 horas para controles médicos, y igual que en el tratamiento de TEG leve, se da una información escrita de los signos de alerta. En el tratamiento de TEG severo se realiza en 4 pasos generalmente. El manejo inicial constituye en una revisión primaria. ¿Una revisión primaria de qué? De la vía aérea con la respiración y de la circulación sanguínea. Si la vía aérea se encuentra alterada, se realiza una intubación inmediata para asegurar la ventilación, y se debe tratar la hipotensión o la hipovolemia con soluciones isotónicas. No se debe tratar con soluciones hipotónicas. Se realiza un examen neurológico y una revisión secundaria. Todas estas revisiones neurológicas deben estar registradas. Ahora, el diagnóstico se confirma o se aclara con una tomografía que se realiza en todos los pacientes
y se debe buscar otras lesiones, además de determinar el grupo sanguíneo y las pruebas de coagulación. En el manejo secundario se hacen más frecuentes los exámenes neurológicos, haciendo exámenes neurológicos seriados que se deben registrar. Es importante verificar la presión de dióxido de carbono, ya que cuando esta presión disminuye menos de 28, se encuentra entre 28 y 32, se debe administrar manitol y evaluar y hacer una evaluación quirúrgica. Si en el hospital no se cuenta con una atención quirúrgica definitiva, se debe trasladar al paciente a un centro que preste esta atención.